Episodio número 2798. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. La lección número 6. Los dos testigos. Con el texto a memorizar de Isaías capítulo 40 y el versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza, además de la información principal de lo que ha de acontecer a continuación de la gran campaña evangelística cuando Jesús llega en la segunda etapa. Durante esta semana, además de estudiar la palabra de Dios, aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición, con Omar Medina, hemos estado también cubriendo cada noche lo que es esa campaña en su primera etapa, cuando Jesús llega, donde más de 75 predicadores han estado visitando cada una de nuestras iglesias a nivel de la Unión del Atlántico y especialmente aquí en la Southern New England Conference, en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra, correspondiente a los estados de Connecticut, Massachusetts y Rhode Island. Hemos recibido a más de 18 predicadores, por lo tanto Dios se ha movido con poder. En esta ocasión, pues vamos al final también a compartir cómo usted puede sintonizar esa campaña, si está lejos y si está cerca, dónde puede ir. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que hables y cada uno podamos escuchar tu voz y aplicar lo aprendido. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dos testigos. Esa ha sido, ¿verdad?, la temática durante toda esta semana, y como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones. Recuerden que estos estudios, a diferencia de quizás otros que se han hecho a nivel de esta lección, de estas lecciones, esta se basa, además de lo que dice la Biblia, en lo que dice el conflicto de los siglos, en los capítulos del 12 al 17. Los capítulos del 12 al 17 han estado siendo los capítulos bases de estos estudios. Pero también hemos visto de manera especial lo que dice el capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron intentar los hombres y los demonios para desviar la mente de ella, de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe, u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profesaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años, aún en los tiempos más sombríos. Hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad
para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Eso es lo que dice esta primera cita del libro El conflicto de los siglos dentro del capítulo 16. Y lo voy a hacer por parte porque aquí hay demasiado contenido como para pasarlo por alto sin comentar que todo esto es parte de la historia de los 1260 años que ustedes ya conocen. Y es por esa razón que estamos mencionando que estos estudios son parte de lo que ha sido la historia y también cómo se ha cumplido a través de los siglos lo que la Biblia ya había profetizado. Y todos estos testigos que se está mencionando aquí, estos hombres y mujeres que fueron de alguna manera torturados, confinados, aún mantuvieron su fe, fueron fieles a aquellos que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. Gloria a Dios, porque siempre Dios ha tenido y tendrá, aún al final del tiempo, hombres y mujeres que no sacrifican la verdad, que no sacrifican lo que Dios les ha revelado, sin importar las consecuencias. A propósito de esto, otra cita del mismo libro, noten lo que dice. En el mismo capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Cuando Francia rechazó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritu de las tinieblas que llenaron el público por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de sus crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia, amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantaba contra la ley de Dios. Cuando uno ve cita como esta, uno dice, wow, qué retrato más vívido de lo que sucede cuando las personas rechazan públicamente la ley de Dios. Y es que el enemigo toma control. La gente no sabe que esto es una guerra espiritual. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera cree que existe un enemigo, porque la manera más fácil del enemigo entrampar a la gente es hacerle creer que él no existe. Porque si él no existe, tú no tienes que cuidarte de ningún enemigo. El mal, no. El mal es un resultado del ser humano, porque no ha podido trascender y no ha podido ser su propio Dios. ¡Qué fábula! El creer que el ser humano puede mejorarse a sí mismo sin depender de Dios y que el enemigo no está ahí dispuesto a abatir, a destruir, a hacer cosas tan terribles que, como dice la escritora de este libro del conflicto de los siglos, ella misma se resiste a describirlos porque es terrible lo que sucedió en ese tiempo. Hay una última cita y está también dentro del mismo libro, pero específicamente en la página 316. A menos que la Iglesia siga el sendero que abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. ¡Wow! Esto fue una profecía, de verdad, y la estamos viviendo aún más en nuestros tiempos. Noten cómo se menciona
que a menos que la iglesia, es decir, yo, tú, él, ellos, ellas, esos, esas, nosotros, ustedes, ellos y ellas, todos en realidad necesitamos entender que como iglesia no debemos de caer en esas formas que lo que hacen es que el espíritu de piedad desaparezca. Y si el espíritu de piedad, como estamos viendo hoy en día, desaparece, ¿qué va a ver la gente de nosotros? No va a ver sino simplemente un teórico más, de tanto teórico que hay hoy en día en este mundo y especialmente en las redes sociales. A continuación, 3 preguntas para luego pasar al breve repaso que cada semana hacemos aquí en esta parte del cierre de cada lección que su servidor agota. La primera pregunta: ¿cómo se revelan en la Revolución Francesa los principios del gran conflicto? Bueno, se revelan de una manera detallada porque el enemigo, número 1, hace guerra y los hijos de Dios resisten. Esa es la clave para ver cómo precisamente se cumple el gran conflicto. Al argumentar que Dios no existe, alguien escribió que somos libres de establecer nuestras propias metas y de aventurarnos a cruzar cualquier frontera intelectual sin buscar señales de prohibido el paso. ¿Por qué la frase sin buscar señales de prohibido el paso es tan instructiva acerca de los motivos que muchos esgrimen para rechazar a Dios? ¿Cómo podrían estas ideas ayudar a explicarte parte de lo que ocurrió en la Revolución Francesa? Bueno, me la pusieron fácil. Para mí esa pregunta está bien sencilla porque lo que pasó en la Revolución Francesa fue eso, que ellos entendieron que se le estaba prohibiendo que expandieran el conocimiento a medida en que ellos vieron cómo los 1260 años se desarrollaron, cómo vino todo este problema que provocó la persecución papal. Entonces, al ellos estar ya predispuestos por toda esa situación de que sí le estaban prohibiendo que ellos pudieran trascender en conocimientos de las ciencias, se fueron al otro extremo de decir no hay Dios, porque como la religión, vuelvo y repito, es el opio de los pueblos, eso es lo que se cree, incluso mucha gente todavía está confundido con eso. La religión no es ningún opio, no es ningún atraso. La religión es, ¿verdad? La religión cristiana, la religión que Cristo fundó, es una religión pura y sin mancha que en vez de cohibirte para tú poder trascender, al contrario, te da las puertas, las herramientas para adquirir la verdadera sabiduría que viene de la obediencia a Jehová. Esa sabiduría que te ayuda no solo a desarrollar la inteligencia, que son dos cosas diferentes, sino también para desarrollar un estilo de vida que sea productivo, que sea eficiente, sin restarte valor ni inteligencia. Y tercera pregunta: ¿qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? Bien sencillo también. Juan vio que estaba el arca del pacto, es decir, vio el lugar santísimo. Por lo tanto, Juan indica que la intercesión de Cristo se está dando en el santuario celestial y que por lo tanto todo esto va a tener un fin. A continuación, el repaso de estas lecciones de esta semana. En la parte del sábado-domingo estuvimos viendo los 2 testigos y cómo Apocalipsis 11 del 3 al 6 nos dio algunos rasgos identificadores para nosotros entender quiénes eran los 2 testigos. Se habla de que sale fuego de la boca de ellos, de que devora a sus enemigos, de que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, y de que tienen también poder para convertir las aguas en sangre. O sea, el único que tiene poder para hacer todas esas cosas es Dios. Y Dios ha hablado
Dios ha profetizado por medio de su palabra. En la parte del lunes estuvimos viendo periodos proféticos y cómo Apocalipsis 11:3 compara lo que dice Apocalipsis 12:5 y 6, 14 y 15, además de Daniel 7:25, con esto del periodo profético de los 1260 días o los 42 meses, que es el mismo periodo que da paso a lo que sigue precisamente en la parte del martes, cuando los dos testigos son asesinados y entra la Revolución Francesa. Entra ese asunto de que desde el 538 a 1798 se le da fin a ese periodo tan terrible, y luego surge, luego de la Revolución Francesa, este gran hecho del despertar, y eso nos da paso a lo que dice entonces en la lección del miércoles, que los dos testigos resucitan, es decir, la palabra de Dios vuelve a tener su fuerza, y Apocalipsis 11:11 describe que después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. De modo que, aunque la Revolución Francesa aparentemente aniquiló la Biblia, aún así no hubo forma de evitar que luego de esos 3 días y medio, que ya también incluso en esta lección de esta semana se mencionó, pero lo repetimos una vez más, desde el 26 de noviembre de 1793 hasta el 17 de junio de 1797 fue cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas, es decir, cuando se volvió a permitir que las personas pudieran leer la Biblia, pudieran ejercer alguna religión, y eso dio paso a que la siguiente lección se diera, en este caso, la verdad triunfante, la parte del jueves, cuando a pesar de los ataques del enemigo, hubo un clímax religioso, empezaron a descubrirse nuevas verdades, especialmente lo que menciona Apocalipsis 11, del 15 al 18, cuando después del séptimo ángel se vienen a dar unas informaciones de índole muy interesante, porque enseña cómo Jesús gana y Satanás pierde. Básicamente, durante toda esta semana, lo que hemos visto es cómo la palabra de Dios permanece y vive para siempre. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que los dos testigos, los cuales son el Antiguo y el Nuevo Testamento, son un testimonio eficaz de que el poder de Dios vive y permanece para siempre, que no hay nadie que pueda cohibir que Dios hable de una manera directa a nuestros corazones. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos hables y nada ni nadie impida que escuchemos tu voz. También bendice de manera muy especial a cada oyente de estudio sistemático de la Biblia, a cada oyente de Radio Oasis de Esperanza y las demás emisoras que están transmitiendo este programa. Que seas tú el que nos ayudes para vivir esto que predicamos, para que los dos testigos no sean asesinados en nuestras vidas, sino que cada día dediquemos tiempo para estudiar tu palabra. Bendícenos y dirígenos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, motivados por la esperanza. Esto se va poniendo más interesante y recuerden que en esa semana estará con nosotros nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico, esperando en Dios que ya para la lección 8, que es cuando retorna su servidor, podamos contar también con los comentarios
del doctor y pastor Franklin Martí o de otro asesor. El Señor proveerá, ¿verdad?, para que cada día vayamos aprendiendo más y más de su palabra. En este caso, la lección número 8 va a tratarse de la luz desde el santuario. Y todo esto va en desarrollo de la lección general, el gran conflicto, para abril, mayo y junio. Ya estamos llegando, como quien dice, a la mitad oficialmente, lección 7 y 8. Y esta semana hemos estado agotando la lección número 6, los dos testigos, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 40 y el versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso es lo que dice Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos cómo usted puede sintonizar Radio Oasis de Esperanza. Simplemente usted puede marcar el 203-302-0397 vía WhatsApp, 203-302-0397, para nosotros enviarle los enlaces. De hecho, incluso estamos hablando de que, además de esta semana que hemos estado desarrollando la serie Cuando Jesús llega, en la primera parte, con campañas locales, con bautismo. De hecho, este fin de semana es el cierre, pero a la vez es la apertura de la segunda semana con el pastor Henry Veras. Estaremos transmitiendo en vivo como radio este evento por las redes sociales, por la radio. Puede sintonizar RODE.1, así usted lo pone, 1 en letra UNO, RODE.1, y ahí va a escucharlo a través de ese enlace, pero también puede ir presencial. Si usted está cerca de Connecticut o especialmente cerca de Waterbury, en el 513 Meriden Road de Waterbury, Connecticut, será la gran campaña evangelística Cuando Jesús llega con el pastor Henry Veras. Será de 7:30 de la noche en adelante, cada noche, de sábado a sábado, desde el sábado 11 hasta el sábado 18 de mayo. Por lo tanto, invitamos a que cada uno de ustedes haga provisión y pueda estar allí. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.